Triste destino el de los países que tienen a delincuentes, a sospechosos de ser delincuentes o a colaboradores de delincuentes al cuidado de los organismos de investigación o de los organismos de seguridad del país. Desde hace bastante rato, las noticias en Chile están vinculadas al tema de la seguridad ciudadana, de la actuación de bandas delictivas, de la proliferación de la violencia vinculada a las guerras por el mercado del narcotráfico, a delitos como la extorsión, el secuestro, los asaltos, a el tema del uso ilegítimo de armas, a la inmigración ilegal, al atentado en contra de la propiedad, que significa que un grupo de personas decida invadir un terreno y construir unas casas y convertirlo en un agujero negro de corrupción. Todo eso evidentemente es un problema grave. Pero el problema se agrava cuando los encargados de combatir el delito terminan siendo acusados de cometer delitos. Eso ha pasado el día de hoy. El día de hoy nos hemos despertado con la noticia de que el director de la PDI, Sergio Muñoz, de la Policía de Investigaciones de Chile, ha sido allanada su vivienda y posiblemente será detenido y presentado ante las autoridades en las próximas horas. Todo esto debido a una investigación que lo vincula con actos de revelación de secretos que podrían beneficiar a acusados de distintos delitos. En pocas palabras, la acusación está en un presunto tráfico de información con fines extorsivos en el que se vende información. Esa es una de las acusaciones. Hay otras. Porque resulta ser que también se habla de que uno de los personajes vinculados a la supuesta venta de secretos sería un personaje que no solamente es abogado defensor de causas delictivas del crimen organizado, sino también militante del Partido Comunista. Qué raro. Qué raro. Que no solamente sería abogado en materia penal, sino también operador político del gobierno de Boric. Qué raro. Qué raro. Y en medio de todo esto, ¿qué hay de telón de fondo? Que estamos todavía esperando que nos expliquen cómo es eso que unos personajes con uniforme de la PDI, actuando, diciendo que eran la PDI, llegaron a la casa del teniente Ronald Ojeda, tumbaron la puerta, lo sacaron esposado, semidesnudo de su casa, para que luego apareciera el cadáver de Ronald Ojeda en las circunstancias en las que apareció. Y la cantidad de planteamientos que hay con respecto a la actuación de la PDI no quedan en entredicho en este momento cuando se ha procedido en contra del director de la PDI. ¿Cómo queda la investigación aquí? ¿Cómo quedan las cosas a raíz de la detención de Sergio Muñoz, director de la PDI, o la posible detención y destitución y salida de su cargo? Pero lo que podemos decir en este momento es que una investigación en su contra hay hasta el punto de que el señor le han allanado la casa. Si las cosas son así, si todo este tipo de situaciones sigue avanzando, pues, estimados amigos, aquí estamos hablando de una locura desatada, donde el problema ya no es el tren de Aragua, el problema es el tren de Chile, cuya cabeza está en el Palacio de la Moneda. De eso vamos a hablar hoy, viernes 15 de marzo del año 2024. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna.
AMBS Servicios. En Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfee, alojamiento web de por vida con un pago único sin necesidad de tarjeta de crédito. Tus heridas emocionales pueden sanarse. Tu gran oportunidad de sanar de Minori Martínez Gómez a la venta en Amazon. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Qué buena decisión la de cambiar las especialidades que aplicamos en este programa. Porque si algo está ocurriendo es que el crimen se apoderó del mundo y del ejercicio del poder. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito. Daniel Lara Farías presenta hoy otro estreno de su programa favorito, Fuera de Orden. Gracias a todos los que se encuentran en sintonía de ese lado de la pantalla. Saludo especial a quienes nos apoyan con sus suscripciones en Patreon para que este programa siga al aire. El apoyo de ustedes, el apoyo financiero de ustedes es fundamental y les agradezco muchísimo por permitirnos el privilegio de contar con vuestras suscripciones. Los que nos ayudan a crecer en Facebook también nos están haciendo muchísimo bien y nos permiten además crecer en una plataforma gratuita donde se puede compartir el contenido y además tienen abierta la comunicación a través de la mensajería privada. No te olvides de hacerle el favor a este canal, de ayudarlo a crecer. Dale al botón de suscribirse. Acuérdate de darle me gusta al video. Como entonces 1000 personas conectadas y no hay 1000 me gustas. ¿Por qué no le das me gusta al video? Gracias por estar en sintonía, gracias por estar de vuelta. Te saluda como todos los días Daniel Lara Farías, plomero informativo y enemigo de todos. Recordándote para que no se te olvide que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si lo ves entrar no los verás salir nunca y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Te quitarán la vida. Te quitarán la confianza en las instituciones, te robarán el ánimo de ejercer tu nacionalidad y tu ciudadanía, acabarán con las instituciones que vistes desde niño, le ensuciarán la bandera de tu país, acabarán con los símbolos de tu nación, convertirán virtudes en defectos y defectos en virtudes. Todo eso es capaz de hacerlo la izquierda en todo momento, en todo lugar, porque su raigambre criminal no les permite hacer otra cosa. ¿Le quedó claro? Ahí lo tiene. Y seguimos. ¿Cómo es esto que el director de la Policía de Investigaciones no daba explicaciones sobre las cosas que se estaban haciendo en el caso de Ronald Ojeda? Porque a nosotros en este momento lo que nos preocupa es el caso de Ronald Ojeda, del cual no vamos a dejar de hablar. No vamos a caer en ninguna de las provocaciones, bombas lacrimógenas, malabaristas, payasitos, bufones, sicarios mediáticos, bailadores de joropo con y sin alpargata, especialistas en no sé qué cosa militar, que si nada de eso. Ellos están acostumbrados a desviar la atención porque para eso es que sirven. Y quieren que se hable de elecciones, que se hable de béisbol, que se hable de fútbol, que se hable de farándula, que se hable de tramoyas de farándula. No. Ronald Ojeda fue secuestrado y asesinado. Eso es un tema que debería importarnos a todos aquellos venezolanos dentro y fuera del país por la simple y sencilla razón de que estamos hablando no solamente de que asesinaron a un ser humano, sino que el régimen chavista fue capaz de actuar fuera de las fronteras para asesinar a uno de sus adversarios, que ese adversario manifiesto del régimen chavista había tomado las armas en más de una ocasión para enfrentar a ese régimen, que además de eso había sido y había pagado con cárcel, persecución y tortura sus acciones en contra del régimen, y que era además uno de los más de 8,000 testimonios que contra el régimen chavista se encontraban en manos de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y de su cabeza Karim Khan para actuar en contra del régimen chavista. Es decir, el chavismo ha matado a uno de los testigos.
El chavismo ha matado a uno de los testigos en su contra. Esto no es cualquier cosa. Aquí el que crea que una barbaridad como esta se tiene que dejar de lado para hablar de elecciones, para hablar de candidatos, para hablar de inscripción de candidatos, para hablar de actos de inscripción de candidatos, yo lo invito cordialmente a irse para esos canales donde van a hablar de eso. Porque simple y llanamente a mí no me interesa ese tema. Mira, bueno, pero a mí se me interesa. Bueno, si a usted le interesa ese tema, tú ya tienes 700 canales para verlo. Así como hay gente a la que le interesa el fútbol y se va a ver los canales de fútbol aquí. No venga aquí a pedirme a mí que hable de fútbol porque yo no sé de fútbol. Pero entonces aquí hay una serie de preguntas abiertas. Porque nos hemos preguntado durante todo este tiempo que ha tenido en marcha el caso de Ronald Ojeda. Lo que hay es un gran porqué, un gigantesco porqué. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué la PDI no protegió al teniente Ronald Ojeda cuando el teniente Ronald Ojeda fue señalado por el régimen chavista de estar organizando acciones en contra del régimen desde el territorio chileno? ¿Por qué la PDI, al conocer dicha declaración del fiscal general del régimen chavista, no actuó para proteger a un oficial militar venezolano con la categoría de asilado político? ¿Por qué la PDI no abrió una investigación sobre dichas acusaciones? ¿Por qué la PDI no advirtió al subsecretario de Seguridad de Chile, Manuel Monsalve, sobre la inconveniencia de viajar a Venezuela el 18, 19 y 20 de enero del 2024 a firmar un convenio de cooperación con unas organizaciones criminales, tentáculos del chavismo criminal, como lo son el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y otros delincuentes con uniforme venezolanos a los cuales el subsecretario Manuel Monsalve les da la categoría de gobierno y les da la categoría de instituciones serias, y allá fue a tener ese señor a firmar un convenio con esos delincuentes, con esos capos del cartel de los soles, con esos capos de organizaciones criminales y con los verdaderos jefes del Tren de Aragua y el resto de las organizaciones criminales. Y la Policía de Investigaciones dirigida por este señor Sergio Muñoz no advirtió al subsecretario Manuel Monsalve de que ir a Venezuela a firmar ese convenio era firmar un convenio con unos delincuentes. ¿Por qué? ¿Por qué no lo advirtió? ¿Por qué cuando se conoce del secuestro del teniente Ronald Ojeda en su casa por unos sujetos vestidos con uniformes de la PDI, por qué la PDI tardó 2 horas en ir a atender la denuncia de la esposa? ¿Por qué la PDI no recogió a tiempo los videos de las cámaras de seguridad del edificio y de las zonas adyacentes? Porque los videos que hemos visto en los medios, quien los recoge es la familia de Ronald Ojeda, no la PDI. La PDI fue a la toma esa de la pequeña Haití allá en Maipú. En un allanamiento fue la policía, carabineros, fueron ayer y antier. Y vieron que habían unas cámaras de seguridad en la zona y lo que hacían era arrancarlas y lanzarlas sin buscar la consola y los elementos donde se encuentran los videos. Todos lo vimos en vivo y directo. En la señal de CNN Chile, de Mega Noticias, de Canal 13. Todos los canales y los medios de comunicación chilenos que transmitieron en vivo fueron testigos de cómo había un despliegue de cámaras de seguridad en todas las calles de esa supuesta toma ilegal de gente que no tiene casa. Oye, pero no tienen para ponerle paredes de cemento a una casa, pero sí tienen para poner antenas de televisión satelital y cámaras de vigilancia en la zona.
¿Y la PDI por qué no había investigado eso? ¿Y la PDI por qué no da respuesta sobre la actuación de unos tipos vestidos con chalecos de la PDI? ¿Y la PDI por qué desatendió el llamado de la Fiscalía que les ordenó cerrar las salidas terrestres del país en previsión de una fuga de los involucrados en el secuestro de Ronald Ojeda? ¿Por qué la PDI tardó 15 horas en cerrar las fronteras? ¿Por qué la PDI no ha realizado los allanamientos, los interrogatorios y las indagatorias necesarias que ellos saben cuáles son? Y yo no me voy a poner aquí a alertar a nadie, pero aquí hay una cantidad de acciones que la PDI ha debido hacer y todavía estamos esperando que las haga y no nos enteramos siquiera de que pasen por ahí de reojo a hacer lo que tienen que hacer, hablar con quien tienen que hablar y a detener a quien tiene que detener. ¿Por qué la PDI ha permitido que el crimen organizado, sea chileno, sea haitiano, sea venezolano, sea peruano, sea guatemalteco, sea hondureño, sea de Hong Kong, sea de Taiwán, se haya apoderado de vastas zonas territoriales del país? ¿Por qué la PDI chilena ha permitido que las fronteras del país se conviertan en un parcho poroso donde cualquiera pasa como si fuese un microbio? ¿Por qué la PDI ha pasado tanto tiempo en actuar en la toma ilegal donde apareció el cadáver de Ronald Ojeda? ¿Por qué la PDI no da muestras de diligencia en esta investigación? Y usted dirá, bueno, es que tiene otras investigaciones. Sí, pero amigos míos, yo les tengo que decir una cosa. Si yo tengo que sacar la actuación de la PDI en general, en función del caso de Ronald Ojeda, tengo que decir que la PDI es el organismo de investigación más incapaz de la faz de la tierra. A la PDI se le han hecho llegar datos fehacientes y necesarios para la investigación y la PDI está tirada en el piso cual perro viejo esperando que lo llamen para comer. La PDI se ha negado a entrevistar personas de interés en el caso de Ronald Ojeda. La PDI se ha negado a investigar vinculaciones de cierta gente con el caso de Ronald Ojeda. La PDI ha dejado establecido que fue el Tren de Aragua el que actuó en el caso de Ronald Ojeda, descartando todas las demás hipótesis que también tienen fuerza. La PDI ha dejado establecido en la opinión pública chilena que el Tren de Aragua es una organización poderosa, tan poderosa como Al Qaeda, y que se encarga de dirigir el crimen en todo Chile. Y que cualquier venezolano es miembro del Tren de Aragua. Y que si se cae en una maceta, la culpa es del Tren de Aragua. Y que si se roban una cartera, fue el Tren de Aragua. Y que si se te espicha una llanta, fue el Tren de Aragua. Y que si se dañó un semáforo, es por culpa del Tren de Aragua. Eso ha hecho la PDI. Entonces, si uno ve todo eso en perspectiva, amigos míos, cuando uno ve que en el sitio donde apareció el cadáver, esto yo creo que es fundamental. El sitio donde aparece el cadáver de Ronald Ojeda fue allanado para ver lo que había allí 2 semanas después. 2 semanas después del hallazgo. 2 semanas después del hallazgo del cadáver de Ronald Ojeda fue que allanaron el sitio. ¿Ahí qué había? Consiguieron a una señora que vendía salchipapa y consiguieron a 2 comerciantes del amor. A 2 aves de la madrugada. Gran operativo de la PDI. 2 semanas después. 2 semanas después. Y estas no son preguntas rebuscadas. Es que son las preguntas que cualquier persona sensata puede tener con respecto a esto. Todavía no nos han dicho cómo demonios llegaron a la captura de unos personajes y cómo demonios permitieron el escape de otros. Resulta ser que el único capturado aquí es un muchacho de 17 años que nunca se supo quién fue su madre, que no se sabe quién demonios es, que no se sabe ni a qué se dedicaba. Luego la PDI junto al fiscal se encargaron de hacer, como decía mi abuelo, de convertir este caso en un carato de plátano. Se encargaron de decir de que no, de que de que ese no es el cadáver. Después dijeron, no, sí es el cadáver. Después dijeron que apareció en una maleta. Después dijeron que el cadáver que no pertenecía. No, después que sí. Después salieron y dijeron que el cadáver tenía signos de ser torturado. Después dijeron que era por asfixia mecánica. Después dijeron que era asfixia posicional. Después dijeron que era por ahorcamiento. Y después regresaron a la tesis de la asfixia mecánica. Todo esto
todo esto se ha mostrado como ineptitud, como incapacidad investigativa. Pero cuando al director de la PDI le allanan su casa acusándolo de ser colaborador de actos criminales, entonces uno empieza a entender algunas cosas. Porque si el señor es capaz de venderle información o de darle información a personajes del crimen organizado, del tamaño que sea y de la nacionalidad que sea, si lo hace con uno, lo hace con dos. Y si lo hace con dos, lo hace con tres. Y si lo hace con tres, lo hace con cuatro. Esas son las preguntas sencillas que hay que hacer y que este señor no responde. Pero en todo caso, amigos míos, creo que es necesario revisar por qué razón están ocurriendo las cosas que están ocurriendo y qué es lo que está ocurriendo en realidad. Vamos a ver el reporte de la prensa. Esta mañana le confieso que yo el programa de hoy no me iba a dedicar a esto, pero cayó este rayo en medio de la mesa cuando nos preparábamos para hacer un programa también sobre el teniente Ojeda, pero con otro componente. Y bueno, estalla esta desgracia. Estalla esta barbaridad. Que de alguna manera nos ayuda a entender algunas cosas, porque ahora uno sí entiende por qué estaban pasando las cosas que estaban pasando. Vamos a escuchar el reporte que nos hacen sobre la detención de Sergio Muñoz, director de la PDI, vinculado a un caso donde aparece el abogado y operador político del comunismo chileno, Luis Hermosilla, quien entiendo también está siendo allanado, presentado, detenido, etc. Vamos a escuchar el reportaje. La Fiscalía allana la casa y la oficina del director general de la PDI y será formalizado en el marco del caso Audio. Robert, por favor, adelante, cuéntanos de qué se trata esto. Sí, Gonzalo, vamos a desplegar esta noticia de último minuto. Nosotros en este momento estamos afuera del cuartel Borgoño de la Policía de Investigaciones porque la PDI en este momento está viviendo un verdadero terremoto. Un verdadero terremoto porque efectivamente la Fiscalía acaba de informar hace solo algunos minutos que el director de la PDI, el director Sergio Muñoz, va a ser investigado en el llamado caso Audios. Va a ser investigado el llamado caso Audios y en las últimas horas ha sido allanado su domicilio y sus oficinas. Creemos que sus oficinas pueden ser las que están ubicadas en este cuartel. En este momento no se ve un movimiento que hable de un allanamiento, pero la información oficial indica lo siguiente, y esto es de extremada seriedad y gravedad. Según la información de la Fiscalía, se han llevado a cabo diligencias efectuadas en la mañana de hoy en el domicilio y oficina de Sergio Muñoz Yáñez, director general de la PDI. Las órdenes de entrada y registro, como se le llama a un allanamiento, fueron solicitadas por la Fiscalía Oriente el jueves 14 de marzo y se enmarcan en la investigación conocida como el llamado caso Audios. ¿Se acuerdan ustedes cuando trascendió un audio que involucra al abogado Luis Hermosilla, donde tenía conversaciones con un cliente y otra abogada donde hablaban de cómo coimear a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos para pagar menos impuestos y realizar otro tipo de delito? Bueno, cuando el reportero, para los que no entienden el término, él habla de que había una conversación entre el abogado Luis Hermosilla y otra abogada hablando de cómo iban a pagar coimas, es decir, sobornos, es decir, cómo le iban a mojar la mano, cómo le iban a pagar a unos funcionarios corruptos para que les dieran información en materia de impuestos, para con eso pagar menos impuestos. Yo no entiendo estos comunistas, chicos. Estos comunistas crean impuestos sobre todas las cosas del mundo para que el Estado les robe y les saque el dinero de los bolsillos a los ciudadanos, pero después ellos no quieren pagar impuestos. Pero es que nadie quiere pagar impuestos, entonces no crees impuestos. Entonces ellos quieren crear impuestos para los demás. Pero ellos no. Ellos buscan la manera de no pagarlo. En el marco de ese caso Audios, dice, se fundamenta en las pericias que hubo del celular del abogado Luis Hermosilla, desde el cual, dice la Fiscalía, se obtuvo información que da cuenta de hechos constitutivos de delitos que involucran directamente al director general de la Policía de Investigaciones. Por lo anterior, dice este comunicado de la Fiscalía, este organismo persecutor ha solicitado fecha y hora para formalizar
a Sergio Muñoz por el delito de infracción al artículo 31 de la ley 19.913 Es decir, estamos hablando que lo van a imputar, lo que en Venezuela llamamos imputarlo. Cuando tú imputas a una persona es que haces una acusación formal. Un allanamiento puede ser para encontrar evidencias de interés criminalístico y ya es grave. Pero si después del allanamiento resulta ser que aparecen evidencias que ameritan que la persona sea formalmente acusada, se le acusa. Eso es lo que se llama formalizar en Chile. Infracción al artículo 246 del Código Penal. La audiencia de formalización del director de la PDI se va a realizar el martes 19 de marzo, el próximo martes a las 9 de la mañana en una sala por confirmar. Gonzalo Karen, esa es entonces la noticia de último minuto. La Fiscalía ha señalado que encontró en el celular, en las pericias que hizo en el celular del abogado Luis Hermosilla por el llamado caso Audio, información que involucra de manera seria al actual director de la PDI, Sergio Muñoz, que está en el cargo a partir de junio del año 2001 y del año 2021, Ahora. Por lo tanto, debido a esa información que obtuvo la Fiscalía, el director de la PDI ha sido allanado en su domicilio y en su oficina y además va a ser entonces procesado por esta situación. Pero es que, fíjate tú, ya esto es grave, ¿verdad? O sea, ya nos parece a todos un hecho de inmensa gravedad que el director de la PDI sea allanado y acusado de un delito. Bueno, amigos míos, es que el anterior también. El anterior también está procesado. Es decir, entonces el problema es el tren de Aragua. No, es el tren de la moneda. Es el tren del PDI. Por eso es que ahora uno empieza a entender, uno dice, bueno, pero es que si las autoridades policiales están infiltradas por el crimen, ¿qué te extraña que el crimen vaya por donde va? Entonces, ahí está. Ahí está. Por cierto que alguien aquí en el chat en vivo nos dice que Sergio Muñoz, el director de la PDI, caído en desgracia y que habría ido en la comitiva a Caracas junto a Manuel Monsalve. O sea que también hizo turismo allá para conocer a los criminales. Lo llevarían a Turmero, lo llevarían a San Casimiro, a Carmen de Cura, a Villa de Cura, a Maracay, a La Victoria. Lo llevarían a conocer el Central El Palmar. Todas localidades de Aragua, donde dicen que funciona una cosa llamada el tren de Aragua. ¿Será que va para allá? Bueno, habría que ver. Quizá fue eso, ¿no? En todo caso, amigos míos, ¿de qué acusan al personaje? Hay una explicación que da un especialista en la materia, un ex fiscal en el canal, entiendo que es en Mega Noticias también, o en el canal 13 en este caso. Vamos a escuchar las acusaciones que hay contra el director de la PDI. A ver, son dos delitos que le están imputando a la Fiscalía al parecer. Uno, el artículo 246 del Código Penal. Ajá. Esto es revelación de secreto. Que el funcionario público, en este caso sería el actual director general de la Policía de Investigaciones, que por razón de su cargo tenga conocimiento de papeles, antecedentes, etcétera, los de conocer indebidamente, incurre en ese delito. Es decir, el señor reveló datos de investigaciones que debían ser secretas. Esa es la primera de las acusaciones. El asunto es que una cosa es que tú reveles, bueno, de forma casual un asunto que no deberías revelar, y otra cosa es que le des los datos a los delincuentes sobre las investigaciones en su contra. Son cosas distintas. Como entregar, por ejemplo, información privilegiada. Sí, por Dios. En este caso podría haber sido al abogado Hermosilla. Es que, podría, hablo pasa, condicional. Lo que pasa es que se extrajo un audio de una conversación de... Lo que pasa es que nosotros íbamos a hablar de otro tema y esto acaba de explotar, por así decirlo. Entonces yo no tengo ningún problema en hablar de eso. Quiero poner la pelota al piso, como dicen los futbolistas. Segundo, también le estaría imputando un delito similar de la ley de lavado de activos, que es el artículo 31, ¿ya? ¿Ya?
y que alude a que hay un secreto intensificado, por así decirlo. Las investigaciones, para que se entienda, voy a hacer lo más sencillo posible. Las investigaciones de cualquier delito son secretas para los terceros ajenos a la investigación, ¿ya? Pero en el caso de las investigaciones por ley de droga o por lavado de activos, de esta ley 19.913, son doblemente secretas, por así decirlo. Hay un delito per se. Si yo hablo de una investigación en curso, digo que a fulano lo están investigando. Si señalo que, por ejemplo, a Gonzalo Ramírez hay una investigación en su contra por lavado de activos, es un delito per se. Y esa es la figura penal que habría involucrado al director general. O sea, son delitos graves, gravísimos atendido el cargo. Esto es muy malo para el país en este momento, si es que se comprueba. Yo también soy abogado y creo firmemente en la presunción de inocencia, pero la Fiscalía no va a pedir la formalización del director general de la Policía de Investigaciones sin un antecedente muy serio. Además, hay otro asunto que es importante. ¿Por qué? No estoy juzgando a Luis Hermosilla anticipadamente, pero él es era el abogado del anterior director de la PDI. También. Que está formalizado. Entonces, Es decir, vamos a reconstruir esto. El actual director de la PDI, Sergio Muñoz, está siendo acusado de revelarle datos de investigaciones al abogado comunista Luis Hermosilla, que es a su vez el abogado defensor del anterior director de la PDI, destituido también por unos casos en los que termina siendo, juzgado. Entonces, no es el tren de Aragua, es el tren de la PDI lo que debería preocupar aquí. Digo yo, ¿no? cuando uno dice tanto detective honesto que hay en Chile, la Policía de Investigación es una institución fundamental, lo mismo que Carabineros en Chile, y tenemos 4 ex generales directores de Carabineros formalizados y con medidas cautelares, y dos ahora directores generales de la Policía de Investigaciones, que son instituciones fundamentales y que todos queremos y cuidamos, es una situación grave, situación que no contribuye en nada en estos momentos de que hay crisis de seguridad. Pues, es la principal preocupación de los ciudadanos, y quienes nos proporcionan seguridad, a quienes recurrimos siempre, son las instituciones que deben estar fuera de este tipo de cuestionamiento. Bueno, yo creo que el planteamiento que se hace aquí es fundamental, porque de alguna manera nos ayuda a orientarnos a los que estamos preocupados por el asesinato del teniente Ojeda en Chile. Porque ¿qué es lo que nos está diciendo esta gente? ¿Cuál es la discusión que están llevando aquí? Una discusión muy bien llevada, por cierto. Nos están diciendo de que es lo que dice este abogado, 4 generales de Carabineros y los 2 últimos directores de la PDI en manos de la justicia. Entonces, por eso es que hay explicaciones obvias sobre la marcha de la criminalidad en Chile. Evidentemente, puede actuar cualquier organización criminal de la forma en que actúa si los jefes policiales son capaces de vender información sobre investigaciones en curso. Si los que deberían hacer que las investigaciones avancen para la captura de delincuentes se encargan más bien de dar información para que esos delincuentes se burlen de la justicia, está perfectamente claro dónde está el problema. El problema no es el tren de Aragua, el problema es el tren de la PDI. Entonces, si ustedes quieren, amigos chilenos, derrotar al tren de Aragua, si es que acaso de verdad el tren de Aragua está... Pero no hablemos del tren de Aragua, hablemos del crimen, hablemos del delito. Si ustedes de verdad quieren derrotar al delito en Chile, el tema no está en hablar y estigmatizar a cualquier venezolano poniéndolo como si fuese miembro del tren de Aragua y en crear esa figura fantasmagórica del tren de Aragua asustando en las esquinas como si fuese el coco. No. Es que para que haya una actividad criminal del tamaño que está habiendo en Chile en este momento, es evidente, lógico y está perfectamente claro que solamente podría ocurrir con la complicidad, anuencia, vista gorda, colaboración o ineficacia de los organismos policiales, porque si no, no se explica, amigos míos. Si no, no se explica para nada. Vamos a seguir hablando de esto, hay otras cosas que están ocurriendo en el mundo y también las queremos revisar. Nuestro segmento Ya se iba al mundo. Nuestro segmento Ya se iba al mundo es cortesía del bufete número 1 en materia de extranjería en España, Hispanidad, Abogados y Asesores.
Mira, han capturado, hablando del Tren de Aragua. Ahora el Tren de Aragua es worldwide. Resulta ser que el hermano del niño guerrero, llamado Jason, oye, qué gran nombre para ser un delincuente, Jason. Jason Robert, bello nombre. Jason Robert Guerrero Flores, el hermano del niño guerrero, uno de los líderes del Tren de Aragua, fue capturado nada más y nada menos que en Barcelona, España. Dicen que el hermano del niño guerrero había logrado ir tranquilamente a España con su pasaporte emitido legalmente con su nombre real. Es decir, no es que el señor se fue con un pasaporte que decía que se llamaba José Muriño. No es que el señor se fue con un pasaporte chimbo legal. No es que el señor se fue y llegó en patera o que llegó caminando por el Darién y se lanzó a cruzar el Atlántico a nado. No, 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 no. El señor salió en un vuelo comercial con un pasaporte emitido por el gobierno. No, mira, déjame reírme para no llorar. Déjame reírme para no llorar. Y entonces, ¿cómo demonios? Y entonces aquí, en medio de todo esto, lo que más risa me da a mí es que el tipo lo capturan por una solicitud del régimen chavista que lo dejó salir. ¿Cómo se...? No. Es decir, le dieron pasaporte. Amigo, para ti darte pasaporte tienes que ir a una oficina pública. Y si estás solicitado no te van a dar pasaporte. Al señor le dieron pasaporte, lo dejaron salir tranquilamente por el aeropuerto de Maiquetía. Estoy seguro que ni siquiera lo requisaron. Se montó en un avión de lo más tranquilo, aterrizó en España y como no hay vuelos directos desde Maiquetía hasta Barcelona, muy probablemente el señor entró a España a través del aeropuerto de Barajas en Madrid. Allí seguramente se bajaría y tomaría un tren que lo llevó de lo más tranquilo y delicioso hasta Barcelona o quizás tomó un vuelo y desde allí, desde Madrid, llegó a Barcelona en no más de una hora. Al descender en Barcelona, muy probablemente el hermano del niño guerrero llamado Jason Robert Guerrero Flores caminó y respiró el aire marino que se puede respirar y que el Mediterráneo hace inundar a las calles de Barcelona. Caminó por allí por la Rambla en completa libertad. Seguramente luego de bajar por Plaza Cataluña se metió bajando allí por la Rambla, se metió a comer en la pollería. ¿Verdad? Que en la pollería venden unas cosas que son unas, tú sabes, ¿no? La pollería. Ustedes saben lo que venden en la pollería. Bueno, él se metió allí en la pollería, se comió un heladito y se sentó tranquilamente allí en la Rambla. Probablemente paseó por allí, por el barrio gótico. No creo que haya entrado a ninguna biblioteca, pero muy probablemente terminó luego de que caminó completo para la Rambla, terminó allá en el Paseo Marítimo. Y por allá en el Paseo Marítimo seguramente se sentó, vio al mar y dijo, ay, Dios mío, ¿qué será bueno por una picada de culebra? Y viviendo de lo más tranquilo, resulta ser que determinado momento en el Venezuela dijeron, wow, ¿dónde está el hermano del niño guerrero? ¿Se fue para dónde? Se fue para España. ¿Y cómo lo sabes? Porque el paso por aquí te dejó saludo. Esto tiene que ser un chiste. Entonces al tipo lo capturan en España y la información que lanzan es que muy probablemente el señor estaba montando los elementos logísticos para armar el tren de Aragua allá. Se iba a llamar el tren de Renfe, ¿no? Y el señor, y que lo van a extraditar a Venezuela. Mira, de verdad, yo no quiero, ya esto es un chiste de tal magnitud que decir más es profundizar en la locura, de verdad. Como dicen por ahí, déjalo así. Ay, Dios mío. Bueno, Maduro dice que la Unión Europea no existe para Venezuela, pero para allá mandate al hermano del niño guerrero. Esto lo dice Nicolás Mamaloduro, alias Mojón con Bigote, a raíz de la amenaza que desde el Parlamento Europeo se ha lanzado para imponer mayores sanciones al régimen chavista que impidan que personajes delictivos como
Delcy Rodríguez vuelva a viajar a territorio europeo con 54 maletas que le permitan entrar de lo más tranquila en alfombra roja al aeropuerto de Barajas. Pero es que si entró Delcy, ¿cómo no va a entrar hermano el Niño Guerrero? Aquí cuando Maduro dice que la Unión Europea no existe para Venezuela, yo lo que creo es que para la Unión Europea no existe Venezuela. Y entonces entra cualquier delincuente y ellos ni cuenta se dan. Esto es para contar y no creer. Esto es un chiste, ya sabes, esto es un chiste. Pero un chiste malo, mano. Un chiste maluco, un chiste bien chimbo. En Rusia, el vocero del Kremlin ha dicho que ellos sí le creen a Macron. Son los únicos en el planeta Tierra que le creen a Macron. Los rusos. Y ellos están convencidos de que Macron ha dicho la verdad cuando se le chispoteó decir que había que estar dispuestos a enviar soldados europeos y de la OTAN a pelear en Ucrania para detener a Putin. Recuérdese que hoy se va a realizar aquí en Berlín una cumbre de 3 países, donde Olaf Scholz, jefe de gobierno alemán, va a recibir al mapleto presidente de Francia, que por la mañana se despierta siendo Pétain y en la noche, al mediodía se cree Charles de Gaulle y en la noche vuelve a ser Pétain. Y con el jefe de gobierno polaco. Ellos van a conversar sobre esas declaraciones que ha dado Macron, y lo que ha trascendido es que lo que se quiere es que aquí las cosas se definan y que Macron se eche para atrás o se eche para adelante. Macron ha adelantado su posición dando una entrevista donde anoche dijo que la posibilidad de entrar en Rusia, de entrar y pelear contra Putin, tiene que discutirse porque hay que hacer cualquier cosa para detener a Putin. Eso en Rusia lo han asumido como real y como veraz. Y por tal razón han dicho que ellos están seguros de que lo que dice Francia es verdad, de que lo que dice Macron representa la posición de Francia, y están perfectamente al tanto de que ya Francia está involucrada y que lo que haría sería involucrarse más, al igual que el resto de la OTAN. Por supuesto, Putin ante esto ha dicho que él va a hacer lo que le toca hacer, es decir, reelegirse, porque así son estos bichos. Recuérdense que en Rusia existía una norma que impedía, el mandato era de 4 años, y el mandato de 4 años solamente podía ser sucedido por un nuevo mandato siempre y cuando mediaran 4 años de diferencia, ¿no? Es decir, Putin se reeligió una vez, estuvo 8 años consecutivos en el poder y luego se separa de la presidencia, lanza a un monigote llamado Medvedev, al cual eligieron presidente, y la primera medida que tomó Medvedev cuando llegó a la presidencia de Rusia fue nombrar como primer ministro y hombre fuerte de su gobierno a Vladimir Putin. A los 4 años siguientes, Putin se volvió a elegir como presidente, colocó a Medvedev como primer ministro y modificó la constitución para aumentar el periodo presidencial a 6 años y eliminar la posibilidad de, o incluir la posibilidad de reelegirse de forma indefinida. Putin se va a convertir con su nueva elección en el personaje que más tiempo ha ocupado la presidencia de Rusia desde la muerte de Stalin. Y si todo marcha como él pretende que marche, cuando vuelva a postularse dentro de 6 años para un nuevo mandato, tendrá 83 añitos. Por supuesto, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Quién le va a decir a Putin que no se reelija otra vez porque está muy viejo? Se lo va a decir Joe Biden, que tiene 82 físicos y como 150 mentales. Se lo va a decir Donald Trump, que es mayor que Putin. Yo te digo, sinceramente, aquí a veces oye, este mundo sí está difícil, pana. Este mundo sí está difícil para mí. Esto es impresionante. Bueno, en el caso de Argentina, el Congreso argentino ha decidido ser la piedra en el zapato más dura para la reforma de Javier Milei. Esto se veía venir. Y se veía venir porque obviamente el señor Javier Milei emergió diciendo que él iba contra toda la casta. Y resulta ser que la casta controla el Congreso. Y por eso la casta ha dicho, no te voy a aprobar nada de lo que tú mandes para acá. ¿Qué va a terminar ocurriendo en Argentina cuando ley a ley, iniciativa a iniciativa, propuesta a propuesta son derribadas en el Congreso en manos de la casta politiquera argentina y no permiten que en efecto siga la marcha que Milei le está imponiendo a la economía, donde por cierto
lleva 3 meses y en 3 meses ha logrado desacelerar la inflación de una forma que es evidente. Todavía le falta mucho, pero entiendo que el último dato que vi era de 12% de inflación mensual y la recibió en 25%. Es decir, ya la ha logrado bajar a la mitad en apenas 3 meses. Y estos mamertos delictivos disfrazados de congresistas se atreven a seguir frenando la ley económica. Por eso es que la gente pide que haya un caudillo. Por eso es que la gente pide que vaya y que le metan los tanques a los congresos. Por eso es que la gente le exige a los políticos que se retiren y que vayan a que Dios se los lleve a su regazo. Así son las cosas. Y así va el mundo, amigos. Sección exclusiva y, por supuesto, patrocinada por nuestros amigos de Hispanidad. Abogados y asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Yo no sé, pana. Yo me voy para Escocia. Es más, hoy voy a entrenar para cuando vaya a Escocia y me voy a poner a probar, a hacer una degustación de single malt, porque cuando yo vaya a Escocia me voy a poner mi falda escocesa, mi kilt, y voy a andar con mi falda escocesa rueda libre por las calles de Edimburgo tomando whisky en cada esquina. Esa es una de las metas que tengo yo cuando vaya a Escocia. Hablemos de Escocia en castellano, me va a permitir, cuando me organice ese viaje, además, que todo me lo expliquen en mi idioma. Hablemos de Escocia en castellano, organiza tus viajes a Escocia en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, vamos a viajar más. Y Escocia, que nos cuente su secreto y que nos lo cuente en nuestro idioma. Hay otra cosa que hacer este año, que es leer más. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos nos permite entrar en una dinámica maravillosa de un relato que comienza como si fuese así la subida de la montaña rusa. ¿Sabes ese momento de la montaña rusa en que tú estás en la montaña rusa y empieza a subir? Y empieza esa montaña rusa a sonar tras, 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 y empieza a sonar más duro, tras, 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 tras. Y tú dices, ay Dios mío. Y cuando va llegando, tras, 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 y se ve, ay, después viene ras, la caída. Así escribe Carelis Bustos su libro La vida es el mismo infierno. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos está a la venta a nivel mundial en Amazon. En Estados Unidos, el que no está asegurado podrá tener la casa más bonita, el último carro y el mejor teléfono, pero si no estás asegurado en los Estados Unidos, estás en la indigencia. La mejor póliza de seguro es la que compraste ayer, la segunda mejor póliza es la que compré hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Habla con tu asesor Gustavo para que tengas la mejor póliza. Y si ya tienes una póliza, habla también con tu asesor Gustavo, que yo estoy seguro que él te la va a mejorar, porque tu asesor Gustavo sabe que la mejor póliza es también aquella que te da la mejor cobertura al mejor precio que tú puedes pagar. Tu asesor Gustavo en todos los Estados Unidos, asegúrate bien. Llorar porque el IRS me está persiguiendo. Dios mío, Shakira, tienes que llamar ya a Jorge Rojas de AMBS Servicios para que no te pase, Shakira, en Estados Unidos lo que te pasó en España con Hacienda. Tienes que llamar, Shakira, ya mismo a Jorge Rojas de AMBS Servicios para que comprendas que el pago de los impuestos en los Estados Unidos puede llevarse en orden. Porque tus finanzas personales, tus finanzas familiares, tus finanzas empresariales, las finanzas de tu nuevo negocio, la planeación financiera de todo cuanto quieres hacer con el pago de las hipotecas, el pago de las tarjetas, el pago de la casa, todas esas con el pago de los giros del carro, el pago de las pólizas de seguro, todo eso a veces es demasiado para nosotros humildes mortales, sobre todo para nosotros los que somos bachilleres en humanidades, porque le salimos corriendo a la matemática y a la física. Para eso está ese portento de los números que es Jorge Rojas. Jorge Rojas sueña con números y no toma sopa de letras, toma sopa de números. Llama ya en todo el territorio de los Estados Unidos a Jorge Rojas y a su equipo de AMBS Servicios y deja de llorar por el pago de los impuestos, porque ellos te lo resuelven.
Pareciera que algunos creen que de verdad lo que está ocurriendo en Chile puede verse como algo planificado, como algo planeado, como algo que de verdad se están haciendo para convertirlo en una situación que lleve a Chile por derroteros que ya hemos visto en otros países, como por ejemplo aquí, ¿no? O allá en Venezuela. Yo digo aquí porque Venezuela está como en todas partes, ¿no? Y uno siente que uno lleva a Venezuela para todos lados. En medio de esta situación, entonces, hay que decir que, en efecto, lo que se está viendo en Chile es algo que va mucho más allá de una simple situación de violencia desbordada. Yo he pasado todo el día viendo las cosas que se están diciendo en la prensa chilena y sobre todo he notado yo creo que esto es importante decirlo, la indignación de los periodistas. Eso es sumamente importante. La opinión pública tiene que indignarse. La indignación tiene que ser el motor al rechazo a que las instituciones de seguridad estén infiltradas por el delito. Porque no hay una cosa peor para una sociedad que un delincuente con uniforme. Eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad, un delincuente con uniforme. Por eso es que he visto este reportaje que vamos a ver a continuación, una entrevista muy interesante que le han hecho a un especialista en la materia de corrupción en uno de estos canales chilenos. Y él ha hecho un análisis al respecto que me parece interesante. Este pedacito que quisiera que viéramos juntos. Un fiscal, en los casos de corrupción, solamente va a formalizar cuando tenga antecedentes muy claros de los delitos que está imputando, por la gravedad de estos delitos y porque son delitos de difícil prueba. Y en el caso Hermosilla, caso Coimas, vuelvo a repetir, ha sido bastante sorprendente que a él no se le ha formalizado, que ha hablado su hermano, que su abogado, y no se ha sabido mucho. Y de hecho, si uno ve lo que hemos sabido de este caso, es más bien de las filtraciones de los audios en el último tiempo. Y las pasadas de cuenta entre la abogada Villalobos, los señores Sauer, etcétera, más que efectivamente lo que aquí originalmente se devela cuando salen estos audios, de que hay una persona muy poderosa, un colega, un abogado, un colega tuyo, colega mío, que ocupa su posición de poder para poder llevar algún buen, digamos, un buen puerto, no ético, pero un buen puerto a sus casos y a sus clientes. Y eso se pierde en el tiempo. Y ahora con esto, lo bueno, digo yo, que se vuelve a centrar en lo importante, de que si efectivamente es como se dice, que se le va a formalizar por el artículo 246, que es la violación de secreto al director nacional de la PDI, se revela de que efectivamente estos tentáculos y estas redes no solamente estaban en el Servicio de Impuestos Internos o presuntamente en la CMF, sino también en la PDI. Y llama la atención, vuelvo a insistir, que se le formalice antes, pero significa que las pruebas tienen que ser muy contundentes para que se haga. Y además no están formalizando a cualquier persona, sino, digamos, a quién es el auxiliar, uno de los auxiliares principales de la Administración de Justicia, de la Fiscalía, como es la Policía de Investigaciones. O sea, es un costo importante para la Fiscalía al hacer este paso de formalizar. Claro que es un costo. Pero si nos ponemos a pensar y a ver las cosas como corresponde verlas en países como los nuestros, a la Fiscalía obviamente no le quedaba más remedio. Nosotros no sabemos si en este momento en la Fiscalía se está pensando en este caso como una necesidad para poder esclarecer tantos delitos que muy probablemente han sido su investigación truncada por una actuación trucha de la PDI. En el caso de Ronald Ojeda, por ejemplo, recuerden que en el caso de Ronald Ojeda, la Fiscalía filtró, y esto es importante porque lo dijo la prensa chilena, que dieron la orden desde la Fiscalía a la PDI para que se cerraran todos los accesos por donde pudiesen escaparse de Santiago y de Chile los involucrados en el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, y que la orden no fue cumplida y que pasadas 12 horas la Fiscalía tuvo que volverle a decir a la PDI que ejecutara la orden, y fue cuando la PDI decidió cerrar los accesos viales para evitar el escape de los personajes que ya se habían ido. Entonces, cuando uno ve estas cosas, uno tiene que pensar que en efecto lo que ocurrió en el caso del teniente Ronald Ojeda
No es un caso aislado, es un síntoma. Y además de eso, nos abre una puerta tenebrosa. ¿Cuántas veces habrá ocurrido esto en Chile y no ha trascendido a la opinión pública? Eso es una gran pregunta. Y es una gran pregunta porque una de las noticias que no ha trascendido con la fuerza que debería trascender, porque no es que han ocurrido tantas cosas, es que en una de estas tomas ilegales encontraron una fosa común, un cementerio. Ustedes saben lo que esto significa. Que en un terreno baldío tomado por una gente que decidió invadirlo, construir casas y después de eso armar allí un agujero negro del delito, tengan inclusive una fosa común, un cementerio particular para enterrar a sus víctimas sin que haya peligro. Si eso es así, se entiende entonces por qué había toda una logística para enterrar a Ronald Ojeda donde lo enterraron. Y se entendería también por qué a nadie le extrañó que se estuviese enterrando a alguien, porque como siempre lo hacen. Todas estas cosas empiezan a saltar minuto a minuto. Empiezan a saltar minuto a minuto, amigos míos. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos en medio de una situación en la que al nada más y nada menos al director de la PDI le acaban de allanar su casa y se acaba de anunciar que al señor lo van a presentar y lo van a acusar formalmente por varios delitos. Entonces, si la fiscalía considera que el director de la PDI es un delincuente, si la fiscalía considera que el anterior director de la PDI también es un delincuente, si la fiscalía considera que 3, 4, 5 generales de carabineros también son unos delincuentes y también los procesa, ¿qué quedará para la sociedad chilena embargada de el ánimo crispado por la cantidad de delitos que están ocurriendo y por cosas que van escalando? Porque entonces ya no es que a una señora le roben una cartera, no es que a un joven le roben un teléfono celular en el transporte público, ya no es que a una persona le pongan una zona de gente viviendo en situación precaria a hacerle ruido y a dañarle el entorno. Ya no es que se roben un vehículo, ya es que los tipos secuestran, matan, violan, entierran, descuartizan y la PDI está encargada de colaborar con delincuentes. Amigo, ¿esto cómo se llama? Esto se llama la construcción de un Estado criminal. Para el que no lo sabía, se lo digo. Esto es la construcción de un Estado criminal. Y la construcción de un Estado criminal, en este caso, solamente es posible con la anuencia del poder político. Con la anuencia del poder político. Olvídate del tango que Gardel murió. No es posible que se construyan organizaciones criminales de este calado y de este nivel sin la colaboración, anuencia, vista gorda y coparticipación del Estado, del poder y de sus estructuras. Eso no existe en ninguna parte del mundo, porque hasta en los Estados Unidos Elliot Ness se tuvo que cargar a buena parte de funcionarios que estaban metidos en el crimen en su momento, protegiendo las acciones de Al Capone. ¿O es que acaso no vieron la película Sérpico? ¿O es que acaso no han visto todos los casos que los Estados Unidos se dieron de gente dentro de las instituciones policiales colaborando con la mafia, colaborando con... Bueno, pero por favor, por supuesto. Ha ocurrido en todos los países del mundo. Cuando usted vea al crimen organizado actuar de forma impune, amigo mío, tenga usted la seguridad de que el Estado está penetrado por las bandas criminales. ¿A usted no lo cree? ¿Usted no cree que esto sea así? ¿Usted cree que yo estoy hablando paja? Tendrá usted entonces la oportunidad en el segmento que viene de decir lo que usted crea. En el próximo segmento vamos a recibir su llamada. ¿Dónde está la marimba? Vente para acá, tú misma eres. Aquí está la señora que le va a dar paso a las llamadas hoy. Estamos un poquito más preparados. Atención. En el teléfono que ves en pantalla, en el próximo segmento, solamente llamadas de WhatsApp. Nos vas a decir tu opinión. Si estás en Chile, tu opinión, por supuesto, es mucho más valiosa porque nos vas a hablar de lo que estás viviendo en ese país. Pero si no estás en Chile, pero en el país en el que estás o en el país en el que naciste, se construyeron organizaciones criminales de una forma muy parecida a lo que se está viendo en Chile, pues déjame decirte que es hora para llamar por teléfono y echarnos el cuento
¿Cuál cuento nos vas a echar? Nos vas a echar el cuento de lo que crees. Habla la gente en el siguiente segmento de Fuera de Orden. Vamos y venimos. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el infierno.